En Perú siguen contando allí los votos de las elecciones que fueron el pasado fin de semana. Está bastante reñida allí esta votación, ¿no? Para conocer mayores detalles es que estamos en contacto con Carlos Escafi, es analista político allí en Perú, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Muy buen mediodía, allí buena mañana. Walter, Jessica, los saludamos, ¿cómo anda? Jessica, Walter, un agrado saludarlos desde Lima. ¿Qué hora es allí en Perú? Media mañana, ¿no? Tenemos las 10:18, estamos a 2 horas de diferencia exactamente. Bien, bueno, sigue el conteo allí, han sido días agitados, me imagino, con mucha incertidumbre también, ¿o hay ya algunas certezas? Mire, Jessica, la verdad de las cosas que hemos pasado, Perú está pasando de la incertidumbre a la irritación, y esta irritación tiene dos grandes explicaciones. La primera, por los partidarios de Perú Libre, que son militantes y siguen al el profesor Pedro Castillo, fueron los electores de él que consideran de que hay un plazo excesivo que estaría ocupando la Oficina Nacional de Procesos Electorales al momento de entregar los resultados finales. Pero plazo que por lo demás hay que decirlo es necesario toda vez que Perú aún está en el recuento de las cédulas de votación que provienen del exterior. Mientras que por otro lado, el Partido Fuerza Popular, liderado por la señora Keiko Fujimori, ayer horas de la noche a una institución pública en la que denunciaba un eventual fraude ocurrido en las mesas de sufragio. Es el panorama en este minuto. Hay crispación, hay irritabilidad y, por cierto, la incertidumbre no solamente de los peruanos, sino que también ya se trasladó al mercado. En este minuto la bolsa cayó más de 7 puntos y el dólar está cerca de 4 soles, con los efectos que ello puede traer. Hablar en este minuto de eventuales ganadores es bastante irresponsable, toda vez que la diferencia entre el profesor Castillo, que va liderando, tiene un 50.2 versus que Keiko tiene un 49.79, es de 78.000 votos, y aún faltarían entre votos del exterior y actas que estarían impugnadas alrededor de más de medio millón. Entonces cualquier cosa puede pasar, y no sería raro que incluso el porcentaje sea muy ajustado. Este es un empate estadístico. La anterior elección entre Kuczynski y Fujimori fue por una diferencia de inferior a 40.000 votos a favor de Kuczynski. En este caso, Carlos, bueno, ¿qué características tienen en lo político cada una de ellas, ¿no? Fujimori, hija del expresidente, quizás un poco más reconocida que Castillo. Castillo por ahí con algunas declaraciones también que no fueron del todo adecuadas, ¿no? ¿Qué características tienen cada una? Mire, a ver, el plan de gobierno de Keiko Fujimori no necesariamente exalta o genera nerviosismo en cuanto a aspectos económicos, tampoco respecto en cuanto a gobernabilidad. Yo diría que es una mantención del establishment, una especie de piloto automático. Las preocupaciones respecto del que no necesariamente votó por Keiko Fujimori o del antivoto que tiene, es básicamente primero por lo que ella representa respecto del gobierno de su padre entre el año 90 y 2000, y también por las investigaciones que tiene ella por presunto delito de lavado de activos, y hay que decirlo, aún sin sentencia firme. Keiko Fujimori no ha sido sentenciada. Respecto de Pedro Castillo y del plan de su plan de gobierno de Perú Libre, ahí sí hay que decirlo que el profesor Castillo y su partido, que hace un mes y medio antes, Jessica, de la elección del 11 de abril de la primera vuelta, Perú Libre era eh, estadísticamente poco previsible que llegara y que pasara a una segunda vuelta. No obstante, el crecimiento se da básicamente porque recoge el descontento del peruano delante, pero además busca su visibilidad. Lugares del Perú tiene tres grandes zonas geográficas muy marcadas y busca finalmente al peruano delante, desatendido, donde no llegaba el Estado, invisible para el resto de la sociedad peruana, lo trae, y además a través de una política a la que yo le denomino vertiente distributiva, lo hace sentir que vibre con este plan, y que eventualmente podría mejorar no solamente sus condiciones económicas, sino además acceso a educación, acceso a salud y, por cierto, tener mucha mayor participación. Carlos, Pero ¿cómo? también hay que decirlo, por otro lado, déjame terminar la idea, por otro lado,
Pedro Castillo tiene una propuesta económica bastante radical y eso es lo que ha generado un temor importante en los mercados internacionales. La propuesta radical habla de que eventualmente estatizaría o incluso nacionalizaría a algunas transnacionales que están vinculadas a operaciones extractivas, básicamente vinculadas a la actividad minera o al sector hidrocarburos, y también habla que revisaría acuerdos y convenios internacionales, lo cual, como es lógico, genera preocupación no solamente en los inversores extranjeros en Perú, sino en la comunidad internacional. Carlos, ¿cómo le va? Walter lo saluda, gracias por su tiempo. Bueno, Carlos, qué situación que nos ha tocado América Latina, ¿no? Con la situación de la pandemia el año pasado, las complicaciones con la suba del dólar, ustedes con los soles, Argentina el peso también, y bueno, que se ha disparado en todo lo que tiene que ver, ¿no? América Latina realmente ha sufrido y cada país ve las distintas consecuencias, pero ¿cómo está Perú en la cuestión trabajo, en la cuestión económica, hoy en este junio 2021? Mire, a ver, Perú, hay que decirlo, yo soy chileno, tengo muchos años viviendo en Perú, así que no puedo tener una opinión sesgada por lo que voy a decir. Perú ha sido y se ha constituido en la niña bonita de la región, básicamente por el crecimiento económico que Perú ha tenido en los últimos 20 años, 5% en promedio, con una inflación incluso por debajo, Walter, de la establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, inferior a 2,3%, con reservas internacionales de 70.000 millones de dólares, pero también con una pobreza en paralelo de 24 y algunos dicen de cercana al 30%. Indicadores macroeconómicos muy robustos, muy sólidos, inequidades evidentes, por cierto, desigualdades evidentes también, pero una economía, vuelvo a decirle, que iba y va hasta el día de hoy, por un buen camino. La proyección de rebote económico, dejando, por cierto, lo que ocurrió consecuencia del COVID el año pasado, sería para alrededor de 9%. No obstante, hay que reconocer que, claro, si es que se implementasen estas políticas del profesor Pedro Castillo en la eventualidad que él gane, habría una contracción importante de la economía cercana a 22 puntos, a lo cual generaría serios perjuicios, sobre todo para aquellos peruanos que buscan en el profesor Castillo mayor visibilidad y mayor acceso. El dólar, se lo decía, subió a 4 soles de 3 soles 50. Es decir, 50 centavos de sol. La bolsa se desplomó cerca de 7 puntos. Entonces, y esto obviamente trae un efecto real finalmente en los precios de los alimentos, no hoy, pero más adelante sí. Entonces, es importante lo que ha hecho hoy en un medio de prensa escrita el jefe del plan de gobierno del candidato Pedro Castillo, el señor Pedro Franque, académico Pedro Franque, que señaló que se moderaría respecto de la eventual política de pretender cambiar el modelo económico inicialmente propuesto por el profesor Pedro Castillo. ¿Cómo está la cuestión inflacionaria, Carlos, en Perú? Bastante controlada, le decía, la inflación muy baja, por debajo de lo que señala el propio Banco Central, alrededor de 2,3%, 2,6%. Muy controlado en este minuto. Los indicadores económicos del Perú son sólidos, tiene una solidez importante, y lo demostró para enfrentar los efectos económicos que generó el COVID en el Perú, aunque hay que decirlo también, Walter, los efectos sanitarios de la pandemia que actualmente vive el Perú han sido nefastos. Las últimas cifras de fallecidos por encima de los 180.000 muertos. En marzo Perú tuvo alrededor de 1.000 fallecidos en promedio diarios. Perú tiene 33 millones de habitantes y en este minuto hay una cifra muy cercana a los 5 millones de vacunas. Entonces, la situación es bastante crítica en materia sanitaria. Hoy, tristemente, pareciera ser que pasa a un segundo plano respecto de la actual contingencia política que vive este país. Carlos, cuando usted hablaba de la inflación 2,3, estamos hablando de la inflación anual, ¿no? Para entenderlo. Es correcto, así es, el promedio anual. Carlos, ¿qué Argentina tiene que poner las vistas también en lo que está pasando? ¿Cómo es la relación Perú-Argentina?
Mire, la verdad que ya hay que decirlo ahí, la relación entre Perú y Argentina es una nación, es una relación bastante sólida, consolidada, muy madura, ¿ah? Así la califico yo. Sin embargo, claramente lo que puede ocurrir en Perú, la eventualidad de Pedro Castillo, y si es que no necesariamente modulara el discurso, habría que, básicamente por las inversiones que se tienen en Perú, habría que estar con algún grado de alerta, ¿ah? No obstante ello, esperemos que finalmente el profesor Pedro Castillo pueda modular, vuelvo a decirle, la postura respecto del plan económico que tiene. Hizo hace 2 semanas atrás una declaración que va a eliminar paulatinamente los fondos del sistema privado de pensiones, de la AFP, y eventualmente crearía con ello un banco para los trabajadores, ¿ah? Lo cual calificaron de una expropiación clara y directa respecto de quienes han aportado a este sistema privado de pensiones. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de comentarios generan mucha preocupación, mucho nerviosismo, mientras que de los electores de Pedro Castillo genera mucha expectativa. En este minuto, yo le decía al inicio de esta conversación, los ánimos están bastante irritantes, ¿sabes? Porque eventualmente de ganar, de repuntar en este minuto Keiko Castillo, de imponerse Keiko Fujimori respecto de Castillo, generaría una convulsión social importante, porque hay que decirlo, en un inicio, cuando se da el flash a boca de urna por una reconocida empresa estadística el día domingo, inicialmente se mostraba a Keiko Fujimori imponiéndose respecto de Pedro Castillo. Después, al promediar las 22 horas, en el conteo rápido de esta misma empresa que realiza análisis estadístico, mostraban a Pedro Castillo imponiéndose por sobre Keiko, y después, al promediar las 00 horas del lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales mostraba a Keiko sobre Castillo, y ayer lunes en la mañana, el resultado que tenemos hoy, Pedro Castillo imponiéndose sobre Keiko Fujimori. En este minuto, se los decía al inicio de esta conversación, no son necesariamente relevantes los votos que marcan en este minuto la diferencia, inferiores a 80.000 votos, y aún falta un bolsón de cerca de 500.000 votos que aún están disputándose. Carlos, le volvemos a agradecer sobre todo su tiempo, ha sido más que completo con el informe y muy amable. Encantado, un placer, que esté muy bien. Que tenga buen día.